móvil respiratorio algo? No. Algo. Sí. Pero me lo digo al tiro aquí. Yo también estoy seguro que no empezamos nada. Llegamos hasta la tiempo 17. ¿Para 17? Sí, porque te he estudiado. No, porque el respiratorio no entró en la respiratorio no entraba en la prueba. Hasta las 10 entraba en la prueba. Hasta las 8. Sí. Porque ahora está funcionando. ¿Qué le está pasando? No se desesperen. Va a venir un ataque. No, te moriste. No, lo traje pila. ¿Qué pilas son? Doble A. ¿Va con peso? No. Vamos a partir con respiratorio entonces. Yo sé que ganglio y nervios sí lo pasé. Pero vamos a hacer de respiratorio. Entonces, partamos con el sistema respiratorio y ya vamos a estudiar. Entonces, el sistema respiratorio, desde las fosas nasales, la mucosa olfatoria, hasta que alcancemos, ¿cierto?, la estructura general de los sacos alveolares y los alveolos dentro de los pulmones. Primero, ustedes saben que el sistema respiratorio está dividido anatómicamente en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, ¿cierto? Y esa anatómicamente una división un poco arbitraria. Para nosotros vamos a llamarlas como porciones conductoras, todas aquellas que solo conduzcan el aire, como mismo fisiología, y las regiones donde hay intercambio y alveolos se llaman las regiones de hematosis para el intercambio gaseoso. En la cavidad, el aparato respiratorio comienza en la cavidad nasal, ¿cierto? Ingresa el aire por las fosas nasales, entra en la cavidad nasal, aquí se humedece y bla bla bla, que es el mismo orificio, y entra directamente a la nasofaringe, para de la nasofaringe pasar por el cartílago epiglotis hacia el interior de la laringe y de la laringe hacia la tráquea. También lo mismo en fisiología, ¿cierto? Y de ahí a los bronquios, bronquiolos, bla bla bla. Solo vamos a partir estudiando primero la cavidad nasal. Entender que la cavidad nasal tiene, ¿cierto?, una narina, un vestíbulo, o la primera zona inicial, en donde el epitelio en esta región, como lo vimos también, es un epitelio pluristratificado plano no conificado. Significa que tiene cierta resistencia a la tracción mecánica, por eso que ustedes pueden meterse el dedo acá adentro y no hacer necesariamente raspa como para generar desangramiento, pero como es no conificado, a diferencia del conificado, cuando ustedes lo hacen muy fuerte pueden producir sangrado, ¿cierto? O cuando les ponen la prueba para hacerle el COVID, ¿cierto? Ahí atravesan los cornetes y llegan hasta el cerebro. Ahora, en la zona más profunda, que sería el segundo y tercer tercio, los cornetes están formados principalmente por proyecciones del hueso etmoides que tienen un epitelio que los reviste. Como este es un órgano tubular, necesito explicar eso. Quiero que tengan presente que los órganos tubulares, creo que esto se lo expliqué alguna vez, ¿o no? No me acuerdo en qué carrera pasé esto y en qué carrera no. Terrible. Los órganos tubulares siempre van a tener la siguiente composición. Una capa interna que está justo adherida al lumen. Esto sería el lumen. ¿Estamos claros? La primera capita es esta que está aquí. Vamos a borrar esto porque se ve lo chiquito. Ahí. Siempre va a recibir el nombre de mucosa. Entonces, cuando le digan a ustedes, hagan un análisis de mucosa, le están pidiendo que miren la capa interna de un conducto, cualquiera. ¿Estamos? El único lugar del mundo o de la cuerpa donde no se va a llamar mucosa es en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos se llama íntima. ¿Ya? Es en el único lugar donde se llama así. Todas las mucosas siempre van a estar formadas por dos cosas, siempre. Dos cositas. Una, epitelio, que obviamente va a ir cambiando dependiendo de la zona en donde nos encontremos, más un tejido conectivo que se va a encontrar asociado a este epitelio. Ese tejido conectivo se va a llamar lámina propia. ¿Bien? La lámina propia, en la mayoría de los casos, salvo en el tracto urinario, es tejido conectivo laxo. ¿Ya? Y es eso. ¿Estamos?
En algunos casos, la lámina propia puede recibir un nombre especial. Por ejemplo, en algunos casos se puede llamar, como en los vasos sanguíneos, subendotelio, o como en el corazón que se llama subendocardio. ¿Ya? Pero es un nombre especial, no significa que sea una capa adicional. Es solo otro nombre de la misma lámina propia. ¿Estamos claros? Pero como esto es respiratorio, estamos usando los nombres convencionales. Después de que vemos esa capa, siempre estos tubos tienen una segunda capa acá, que va por fuera de esa. ¿Sí? Esa segunda capita que está acá puede recibir el nombre de submucosa, abajo de la mucosa. ¿Sí? Esta submucosa generalmente tiene cosas que lo hacen más interesantes, como que aquí están los cartílagos, por ejemplo. Si el órgano tiene cartílago en su conducto, como la tráquea, el cartílago está en la submucosa. ¿Ya? Si hay hueso, como los cornetes nasales, esos están en la submucosa. Si hay glándulas, esas también están en la submucosa. Y si hay, por ejemplo, no sé, y además siempre hay tejido conectivo denso o laxo asociando estas estructuras. ¿Ya? Eso es generalmente la submucosa. Segunda capa, desde adentro hacia afuera. Pero en algunos casos, no en el caso de la cavidad nasal, pero sí un poco más en la zona más profunda, siempre viene una tercera capa después de esto. Esa tercera capa que está por ahí, que es más afuera todavía, se llama muscular. Y adivinen qué tiene. Músculo. ¿Ya? No hay por dónde perderse. Generalmente esto tiene el músculo que suele ser músculo liso. Pero en algunas partes, como en el digestivo, puede ser músculo estriado. ¿Ya? Este músculo liso puede tener dos disposiciones. Imagínenselo así. Uno que está así, que sería la capa circular interna, y otra que va así, longitudinal externa. ¿Sí? En casos excepcionales puede tener una tercera capa, como en el útero. ¿Ya? Ahora, después de que termina eso, el órgano va a tener la última capa en su tubo. La última capita va por acá afuera. Esta capita puede tener dos nombres y dos formas diferentes. Se puede llamar adventicia o se puede llamar serosa. ¿De qué va a depender eso? Una serosa es, por ejemplo, cuando yo pesco el David del pelo, le saco la polera, ¿cierto? Le rompo la guata, le hago un tajo en la guata y le tomo los órganos. Si yo los órganos los puedo sacar con mi mano y diferenciar uno, aquí está el intestino, ¿cierto? Voy sacando, acá está el riñón, acá está el tracto urinario, qué sé yo, eso es una serosa. Si el órgano está metido dentro de otras estructuras y no lo puedo separar porque tengo que romper para poder llegar al órgano, eso es una adventicia. ¿Sí? Ya. Entonces la tráquea, por ejemplo, tiene una parte que está encerosa porque está suelta y otra parte está en el cuello unida a otras estructuras. Ahí es adventicia. ¿Sí? Entonces, de eso va a cambiar dependiendo de la zona en que esté. Entonces, esa es la estructura general de los tubos. En algunos casos, algunos tienen menos capas, pero son las estructuras generales de los órganos tubulares o cavitarios. Para la foto podemos ponerle... Ahí le pueden tomar mejor. Y esas son las cosas que vamos a tener que aprender en el laboratorio. Lo que hay que reconocer. Voy a borrar eso entonces para que sigamos con la clase. ¿Ah? A los A de el primer grupo, de los grupos del bien.
¿Qué viene después de esto? Longitudinal externa. Y después viene la serosodonticitis. Ya. Entonces nosotros vamos a estudiar un poco la nariz. La nariz es un órgano que no tiene ni un brillo. Es igual que todas las pieles, un epitelio de revestimiento pluriestratificado plano conificado, ¿cierto? Que puede tener estas estructuras como estos puntitos negros, ¿los ves? Son los pigmentos, se va a depender de cuán oscura o cuán clara sea tu piel, ¿ya? Si eres macho, va a ser con más de estas puntitas. Si eres menos, va a tener menos puntitos, ¿ya? Esas estructuras se llaman melanóforos y están en el interior de una célula que se llaman melanocitos. Hacia abajo está la dermis y aquí está la dermis papilar, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden encontrar muchas glándulas sudoríparas. Es súper común que esa zona esté llena de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, y por eso es que la gente cuando suda, en la nariz se le salen gotitas de sudor. Ahora, si nos vamos hacia el interior, entramos en la cavidad nasal. En el primer tercio es muy parecido a lo que estamos viendo acá, solo que no es conificado. Pero el segundo y tercer tercio es lo interesante porque se ve esto. Esto ya es el epitelio de revestimiento que lo reviste en su mucosa. Sería la mucosa, ¿cierto? El epitelio más la lámina propia. ¿Vamos? Mucosa. La mucosa está formada por un epitelio que es de revestimiento pseudoestratificado, cilíndrico ciliado con células caliciformes. Desde hoy ya no se llama así, ahora se llama epitelio respiratorio. ¿No? Y adiós nombre de células caliciformes y todas esas cosas raras. En la parte de abajo ustedes pueden ver que la lámina propia es de tejido conectivo laxo, pero hay un vaso sanguíneo aquí, otro vaso sanguíneo acá, otro vaso sanguíneo aquí, otro vaso sanguíneo acá. O sea, si se dan cuenta, es un epitelio que tiene, o sea, una lámina propia que tiene muchos vasos sanguíneos, son todos muy grandes. Y esos vasos sanguíneos traen mucha sangre a esta zona. Y la sangre, como transporta agua, transporta calor. Y ese calor difunde hacia el interior del conducto y calienta el aire que se está inspirando. ¿Ya? Eso es característico de esta región. Ahora, ¿qué cosa es importante? En la medida que nos metimos hacia adentro, vamos a llegar al laberinto de que se encuentra, ¿cierto?, en los conetes nasales. Esto es algo así. Si ustedes ven bien, pueden distinguir que en este tejido hay una estructura roja intensa, ¿la ven ahí? Y que por aquí se proyecta, está hasta acá. Eso que estamos viendo ahí es el hueso que forma parte de los conetes nasales, o sea, parte del hueso etmoides. Y si el hueso está ahí, significa que ahí debe haber una segunda capa. ¿Cuál es la segunda capa que contenía los huesos, los cartílagos o las glándulas? Empezaba con S y terminaba con osa. La submucosa. Entonces, desde aquí hacia acá, mucosa. Desde aquí hacia acá, submucosa. Pero esta está repetido acá porque esto es mucosa, submucosa, submucosa, mucosa. ¿Se entiende? Entonces, tenemos eso repetido ahí. En el interior, entonces, cornete nasal. Un músculo, o sea, un hueso esponjoso. Pues son trabéculas óseas. Ahora, en el lado de acá, lo que tenemos es lo que está hacia arriba, en el techo de la cavidad nasal. Estamos viendo la zona donde se encuentran las neuronas olfatorias. Y el epitelio, no sé si logran notar que tiene una altura exagerada. Es bastante más alto que lo que era el epitelio que vimos en la diapositiva anterior, que formaba parte de los cornetes nasales en el segundo y tercer tercio. Esto es porque aquí se agregaron células que antes no estaban. Las células que se agregaron aquí son neuronas y tienen sus somas aquí metidos. Esas neuronas que tienen sus somas metidas aquí son las neuronas del olor, ¿cierto? Las que registran el olfato. Y son bipolares, o sea que tienen paracaso-axón, o sea, sus dendritas, perdón, y paracaso-axón. ¿Ok? En la parte de arriba, las células superficiales del epitelio cambian de nombre y se llaman células sustentaculares, y las células de abajo son basales y tienen la capacidad de regenerar no solo el epitelio, sino que las neuronas perdidas después de un daño sobre la mucosa olfatoria. ¿Ya? Eso forma lo que se le llama el epitelio olfatorio. Y es la única zona del cuerpo donde van a encontrar un pseudoestratificado con tantas capas. ¿Ya? Para abajo está la lámina propia. O sea que desde aquí hacia acá es, ¿qué capa? Mucosa. Y desde aquí hacia acá, submucosa. Entonces, esta es la mucosa, tiene vasos sanguíneos grandes,
clásico de la vía respiratoria, ¿cierto? La cavidad nasal. Y este es un hueso esponjoso. Esos son condrocitos y viven en su lagunita condroplastos, ¿se acuerdan? O sea, osteoplastos, perdón. Estos son osteocitos. Y hacia acá tenemos entonces periósteo, y ahí está este epitelio que es parte de una zona más profunda. Entonces ya estaríamos dentro de la cavidad craneana. Entonces, si estamos dentro del cráneo, estamos viendo una de las meninges. Y la meninge que está más cerca del cráneo, que sería la dura madre. Perfecto. Ya. Estas neuronas olfatorias son así. Entonces, imagínense que yo tengo las células basales, estas son las células sustentaculares superficiales, y ahí tenemos los somas de las neuronas bipolares. Tienen una proyección larga y cilios, que se conectan con los cilios de las otras células, ¿ya? Y esos cilios son donde se encuentran precisamente los receptores para los olores. Son cilios que son inmóviles, a diferencia de los cilios que tienen las células del lado, que sí baten, sí se mueven. Estos no se mueven, están quietos para esperando que llegue cierto olor a ellos para poder unirse al receptor y transmitir la señal hacia el interior del cerebro. Además, las células sustentaculares pueden liberar péptidos que facilitan el movimiento de las estructuras olfatorias hacia los receptores de estas neuronas. Ahí está para que vamos volando, ¿cierto? Nos vamos a la tráquea. Nos vamos a bypassar todo porque desde aquí en adelante la laringe y la tráquea son parecidas en su composición, contienen cartílago, tienen casi lo mismo, entonces pasamos solo a tráquea, ¿ya? La tráquea es un órgano que tiene un lumen amplio, grande. Ustedes lo vieron cuando estudiamos en el laboratorio, pero vieron un pedacito de la tráquea. Ahora les estoy mostrando la tráquea completa, o sea, un corte transversal de la tráquea. Y podemos ver que notoriamente hay un cartílago aquí, ¿cierto? ¿Lo vimos? Este cartílago que se ve acá, que tiene una forma de C. Este cartílago se llama cartílago traqueal y es un cartílago hialino. Ustedes pueden ver que el cartílago traqueal está unido con estas líneas rojas que se ven aquí, que corresponden al músculo liso traqueal. Entonces aquí hay una conexión, ¿sí?, entre estas dos zonas del cartílago ensemble. Si vemos las capas, vamos a, igual las tengo en la siguiente diapo, pero por si acaso, vamos a distinguir que esto aquí hasta acá, perdón, hasta ahí, es la capa mucosa. Es desde aquí hasta acá. Mucosa, ¿sí? Luego, aquí hay unas glándulas, ¿las ven, cierto? Se ven un poco aumento, pero después lo van a ver. Todo esto sería submucosa. Y desde aquí hacia acá, aquí la muscular no existe, porque el músculo solamente está limitado a esto, ¿cierto? Esto sería la última capa. ¿Cuál sería la última? Adventicia. ¿Ya? Porque está pegada a otros. ¿Vamos? Ya. Entonces tenemos tres capas. Capa mucosa, submucosa y adventicia, como está mostrándose en esta parte. Vamos a ver las capas con aumento. Aquí corté lo mismo de la tráquea, pero gigante. Ojo con esto, porque esto es aquí, ¿ya? Y ahora lo estoy poniendo allá. Es gigante. Lo aumenté, le hice zoom. Entonces veamos. Primero aquí tengo el epitelio respiratorio, epitelio de revestimiento pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. Hacia abajo, la lámina propia. Se ve entrelaxa y densa. Eso es lo que se ve por ahí. ¿Hay algo más ahí? Nada, ni un brillo. Lámina propia más esto es la capa mucosa. Luego noto un cambio en la densidad del tejido. ¿Se dan cuenta que esto es muy distinto a lo que hay acá? Porque acá se ve como que hay más espacio, como si estuviera todo más desordenado. No está con el mismo orden que acá. Entonces, aquí empiezo a ver que empiezan a aparecer más vasos sanguíneos. ¿Se dan cuenta? Hay muchos vasos sanguíneos aquí. Y además, las glándulas seromucosas que están aquí, miren esas semílulas, ¿sí?, que están formando esta segunda parte. Estas secretan parte de la mucosidad traqueal.
Todo esto desde aquí hacia acá sería la capa submucosa, pero la submucosa llega hasta el cartílago y lo pasa, ¿cierto? Entonces, también incluye el pericondrio, que es esto que se desprendió, este espacio no existe, se separó por el corte histológico, ¿no? Entonces, esto sería el pericondrio fibroso. Aquí está el pericondrio condrogénico. Miren estos los citoplastoides que están mirando. ¿Cómo te fue mal en la prueba? Ese tenía el ciclo ahorita. No importa. ¿Estamos? Pericondrio condrogénico. Y desde aquí hacia abajo tenemos entonces el cartílago hialino clásico, el cartílago con forma de C en su músculos. ¿Vamos? Usted obviamente cuando tengamos práctico laboratorio respiratorio, que es la subsiguiente semana para el grupo A, porque los B empiezan a ver músculo la próxima semana, ustedes van a ver el corte de tráquea de nuevo. Pero ahora el objetivo no es reconocer las células del epitelio, sino que ahora es reconocer las capas de la tráquea, ¿cierto? Y todas las estructuras que hay dentro de cada capa. Una vez que vamos avanzando, ustedes saben que la tráquea se divide en los bronquios. Los primeros bronquios que se van a generar se llaman bronquios principales. Estos al dividirse se van a transformar en bronquios más chiquititos que se llaman secundarios intrapulmonares. Ojo que los bronquios principales tienen una porción, que es la primera, que es extrapulmonar, porque está fuera del pulmón. Y otra región que es intrapulmonar. Es decir, que si yo veo el corte aquí, veo nada afuera. Si yo hago el corte acá, afuera tengo alvéolos, ¿ya? Y eso me va a decir entonces si estoy viendo un bronquio principal, extra o intrapulmonar. Ahora, cuando se divide en bronquio secundario ya estamos dentro del pulmón. Y tenemos entonces bronquios secundarios aquí, bronquios secundarios para acá, bronquios secundarios para acá y para acá. Esos se van a ir dividiendo y se van a volver a dividir ahora en bronquios terciarios, que van a formar los lobos pulmonares o lóbulos pulmonares. ¿Ya? Los bronquios terciarios se vuelven a dividir en dos. Y al dividirse se transforman en bronquiolos terminales. Y los bronquiolos terminales se vuelven a dividir en dos. Y cuando se dividen se van a transformar en bronquiolos respiratorios. Y posteriormente esos bronquiolos se dividen en dos ductos alveolares que forman cada uno un saco alveolar. Ahora, si miramos la estructura del bronquio, vamos a observar algo particular. Esto es un bronquio de que afuera hay alvéolos. Por lo tanto, estamos hablando de un bronquio. Si fuera primario, este no es primario, este por lo mínimo debe ser secundario por el tamaño. ¿Ya? Si fuera uno primario, esto sería un bronquio intrapulmonar. Primario intrapulmonar, porque se ve algo de alvéolos por fuera. Ok. ¿Qué características tienen los bronquios? Vamos a entender lo siguiente. Existen tres parámetros que yo tengo que medir para saber si tengo un bronquio, un bronquiolo o la tráquea. Bueno, la tráquea es muy fácil de identificar. Pero... Primero, vamos a estudiar el músculo bronquial. Vamos a estudiar la altura del epitelio y el cartílago bronquial. Son las tres cosas que tenemos que ver para poder distinguir entre los tipos de bronquios, ¿ya? O los tipos de bronquios o bronquiolos. Primero, el músculo bronquial es grande en los bronquios y es más grande en los bronquiolos. ¿Sí? Entonces el músculo se hace más importante en la medida que profundizamos dentro del tracto respiratorio. La altura del epitelio es más alta en la tráquea, un poco menos alta en los bronquios y menos alta en los bronquiolos. O sea que esto que se ve aquí se me va a ir haciendo cada vez más chiquitito, pasando de cilíndrico a cúbico. Y después cuando llegamos a los alvéolos se vuelve plano. ¿Sí? Y lo último, el cartílago bronquial en la tráquea tiene una forma de C. Tráquea. En los bronquios se separa en pedacitos o semilunas, como que se fragmentaron. Y en los bronquiolos no existe.
desaparece. Entonces, con eso vamos a poder distinguir si estamos viendo bronquio, bronquiolo o un segmento más grande, más pequeño. Obviamente los bronquiolos principales, que son los primeros, tienen más semilunas que los bronquiolos secundarios. Y los secundarios tienen más semilunas que los terciarios. A los terciarios les queda un concho, así como el pedacito, así como una cosita así, de cartílago. Nada más, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo aquí es un bronquio. Vamos a identificar sus estructuras. Primero, este es el epitelio, ¿cierto? ¿Ustedes distinguen hasta dónde llega la lámina propia? Si aquí termina el epitelio, esto es la lámina propia. ¿Se dan cuenta o no? Por lo tanto, esto es la mucosa. Mucosa. Hasta ahí. ¿Sí? Ahora, una de las características que tiene el músculo liso es que es bastante ordenado en comparación con el tejido conectivo. Y si ustedes miran este tejido conectivo que hay aquí, o este, en comparación con esta banda, esa banda parece que tuviera un sentido, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es como ordenadita. Si no la vemos bien, voy a ayudarlos. ¿La ven ahí? ¿Se ven las células estiradas? Sí. Eso que estamos viendo ahí es músculo liso. Esto forma lo que se conoce como músculo bronquial. Hacia abajo, entonces, de aquí hacia acá, comenzó la submucosa. ¿Y qué voy a tener aquí? El músculo liso bronquial. Aquí veo algo de tejido conectivo, que puede ser entre laxo o denso. Se ve bastante denso en algunas partes y otras partes más laxas, como acá. Y esto que está aquí es una cosa rara que yo les enseñé en la clase de ayer. Son puros linfocitos, uno al lado del otro, formando lo que se llama como tejido linfoide asociado bronquios o bronquiolos. ¿Se acuerdan? El que generaba la IgA o la IgE, que yo les dije que tienen que ver con el asma. ¿Se acuerdan que lo conversamos ayer? Es ese tejido que estamos viendo ahí. Ahí están los linfocitos que van a defender el bronquio cuando está en una bronquitis o algo así, como su compañero, que está infecto contagioso. ¿Cierto? Ya. Además, en esa submucosa, ustedes van a encontrar esta semiluna que se ve aquí, esta semiluna que se ve acá, que son parte del cartílago bronquial. Si ustedes ven un conducto en el pulmón, que es así, un tubito, y ven esa cantidad miserable de cartílago, y nada más, sigue siendo un bronquio. ¿Bien? Sigue siendo un bronquio, probablemente el más chico de todos, un terciario. Pero, si ustedes ven un conducto como este, que no tiene cartílago en ninguna parte, es un bronquiolo. ¿Ok? Ahí está, ahí creo que lo hice con más zoom. Bueno, para que lo vean entonces más bonito. ¿Ya? Y ven aquí al lado cómo se ven los sacos alveolares acá. ¿Sí? Para más o menos distinguir el parénquima pulmonar, esto está entre medio del corte de pulmón. O sea que van a ver muchos de estos entre medio de puras zonas de epitelios planos como saquitos blancos. ¿Ya? Lamentablemente para nosotros en el laboratorio, el corte que nosotros vamos a ver de pulmón no es de una persona sana, porque no le van a sacar un pulmón a un humano que esté sano y que no se haya muerto. O sea, habría que sacrificar a un estudiante y no es ético todavía. A menos que sea un profesor de la USACH que te gusta hacer estudios con biopsias de músculos, ¿cierto? De algunos estudiantes, pero eso es otra cosa. pero no se puede sacar. Entonces lo que vamos a ver es un pulmón que me parece sumamente interesante que lo veamos, porque es un pulmón de una persona adulta mayor y tiene un grado de fibrosis pulmonar. Entonces vamos a ver que esas paredecitas que se ven así de delgaditas se engruesan. Y eso es lo que hace que las personas con fibrosis no puedan respirar ni distender su pulmón. ¿Ya? Listo. Miren un bronquiolo. Estamos aquí en el parénquima pulmonar y yo veo este bronquiolo que está acá. Esto es el epitelio. ¿Se dan cuenta que la altura ahora se hizo chiquitito? No es cilíndrico, esto es cúbico.
¿Sí? Ya no es cilíndrica esa célula, es cúbica. Ahora, si este es el epitelio y esto es la lámina propia, todo esto es la mucosa. Y aquí pueden ver un pedazo del músculo acá, acá, el músculo. En realidad el músculo lo rodea completamente, pero en este caso en el corte no se alcanzó a ver completo. Pero lo único que hay es lo más importante dentro de este tejido. ¿Para qué está este músculo? ¿Para qué creen ustedes que está este músculo? ¿Para qué hacer con la vía respiratoria? Contraerla, broncoconstricción, y dilatarla, broncodilatación. Curiosamente, cuando ustedes cortan un pulmón de una persona que le sacaron una biopsia, este músculo, solo por el hecho de separarlo de la cuerpa, se contrae. Entonces, cuando se contrae, hace que el lumen parezca una estrellita, así. ¿Sí? ¿Verdad que se lo ve? Entonces, esta estrellita está súper abierta. Usualmente las estrellas son así. ¿Sí? O sea, muy cerradas. Para que más o menos vean entonces, que los cortes no siempre lo van a ver así, sino que lo ven muy estrellado también. ¿Ya? Eso es característico. ¿Hay algo más? ¿Ven cartílago en alguna parte? No. No. ¿Por qué? Porque el cartílago se perdió. Ya no existe cartílago en este tejido. Entonces eso es lo que me va a permitir distinguir entre un bronquio y un bronquiolo. Ahora, en el epitelio se van a distinguir varios tipos de células. Vamos a tener las células de clara, que no producen clara, sino que lo que producen es la mucosidad misma y tienen microvellosidades y algunas tienen cilios para moverlas. Células lineares ciliadas, que se encargan solamente de mover el fluido producido por las células de clara. Y estas son las que más me interesan, que se llaman células neuroendocrinas, que si me hubiesen dejado pasar toda la clase de fisio de ayer, lo hubiésemos alcanzado a estudiar. Estas células son células que tienen la habilidad de detectar el estiramiento de los bronquios. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, todos, ¿cierto?, para poder entender la función de las células neuroendocrinas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a pedir a todos ustedes que respiren al máximo que puedan. Tienen que hacer la inspiración más profunda que su cuerpo permita. ¿Ya? Y cuando tengan esa inspiración ultra profunda, cuando yo les diga, la van a sostener mientras tengan mi mano cerrada. Y les voy a dar una orden, una sola orden, que tienen que lograr hacer. Si no lo logran, vamos a entender por qué no lo van a lograr. Es que no lo pueden hacer. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a hacer la inspiración máxima que podamos. Hasta el máximo, no, más, si pueden más, eso significa que no es el máximo. Así que siga. ¿Sí? ¿Llegó arriba? ¿Sí? Ahora, inspire más. Más. Pero ¿cómo es posible? Ya, voten tranquila. ¿Por qué no pueden inspirar más? Porque usted, a pesar de que le dio la orden a su cerebro y a su músculo de que sigan metiendo más aire adentro, no lo pudieron hacer. ¿Ah? No, porque los bronquios, cuando ustedes empezaron a respirar, al principio estaban cerrados, estaban en broncoconstricción. Ustedes empezaron a llenarlos de aire y se empezaron a inflar, a insuflar. Y llegaron aquí. Y llegaron a un grado de apertura que las células neuroendocrinas detectaron como un estiramiento suficiente de sus bronquios. ¿Qué hicieron? Mandaron una señal al centro inspiratorio y lo bloquearon. Y ustedes, aunque manden la orden, jamás van a poder volver a inspirar. ¿Se entendió? ¿Por qué hace esto la cuerpa? ¿Por qué hace ese reflejo? Porque si seguimos llenando de aire nuestros pulmones, los alvéolos están tan llenos de aire que van a explotar y se va a generar ruptura pulmonar. Eso nos protege frente a la ruptura pulmonar. Y este reflejo se llama reflejo de Hering-Breuer, que no lo alcanzamos a ver en fisiología, pero lo vamos a ver la próxima clase. Diga. ¿A dónde manda la señal a las células neuronales? Al cerebro. Al tronco encefálico, en verdad. Ahí es donde se manda. Al centro inspiratorio.
Pero eso ya es más fisiología. ¿Ya? Pero ahora entendemos estas células neuroendocrinas, su función y cuál es su rol, ¿cierto?, en el control del diámetro de del bronquio. Profe, ¿existe el riesgo de la gente que hace buceo en la apnea que les pueda pasar eso? No, más el riesgo ocurre cuando tú le pones respiración asistida. Ya. Cuando tú le pones a un paciente respiración asistida y le pones un flujo de aire mayor del que el pulmón puede aceptar, terminas con un pulmón roto. O se genera enfisema pulmonar o se genera neumotórax espontáneo. ¿Sí? Ese es el problema de esa condición. Pero eso está evitado por ese reflejo. El reflejo lo evita, lo impide. Estamos aprendiendo cositas de fisiología, pero con histología. Como se cruzan las materias, eso es lo que me gusta. Bueno, yo lo hago por propósito también, pero está bien. Ya. Sigamos. Miren, este mismo bronquio se tiene que romper, o sea, transformar en dos conductos, ¿cierto? Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos un bronquiolo terminal que justo en este corte se ve cómo se abre. ¿Se dan cuenta? Se abren dos conductitos más. Y lo interesante de esto es que le voy a poner zoom, porque si no, no van a ver nada. Veámoslo gigante. Ahí está, hermoso, gigante. Es que se dan cuenta cómo el epitelio se ve aquí negro, ¿cierto? Miren aquí, el epitelio sigue aquí y esto se volvió plano. ¿Sí? El epitelio de nuevo y esto se volvió plano. El epitelio de nuevo y esto se volvió plano. O sea que estamos viendo cómo un bronquiolo que era terminal se transformó en un bronquiolo respiratorio, que tiene alvéolos interpuestos dentro de su composición. ¿Cierto? Entonces esto sería un bronquiolo respiratorio. Aquí tenemos otro bronquiolo respiratorio. ¿Ven? Epitelio, alvéolo. Epitelio, alvéolo. Epitelio, alvéolo. Epitelio, alvéolo. Y después ya deja de haber epitelio. Aquí ya terminó. Y esto es un ducto alveolar que se abre en sacos alveolares. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al interior, ¿qué hora es? Siento que he hablado demasiado. Las 9:14. ¿Ah? No, todavía no. Vamos a ir. Creo que voy a alcanzar a terminar los respiratorio al principio de la clase. Ya, vamos a hablar entonces del parénquima pulmonar. Estamos viendo ahora ya el parénquima mismo, donde están los sacos alveolares. Ustedes van a ver esto en la mayoría del corte de pulmón. Puros sacos alveolares cortados que yo no puedo saber de dónde vienen, porque esto está en 3 dimensiones. Entonces, hay lugares que no se alcanzan a ver en el corte. Este es un saco alveolar, este es otro saco alveolar, y cada uno de estos es un alveolito. ¿Ya? Bien. Si ustedes lo pueden distinguir, y yo le hago zoom a una zona particular, por ejemplo, imagínense que le voy a hacer zoom aquí, ¿sí? Veo esto que está acá. ¿Ya? Entonces le vamos a entender qué es lo que se ve ahí en el... Vamos con esto porque necesito que me sigan. Entonces, miren acá. Esta célula se ve con el núcleo aplastado. Ahí, ¿cierto? Ahí. Todas esas que se ven con el nucleito aplastado son neumocitos de tipo 1. ¿Ya? Y son los que forman parte del alveolo donde ocurre la hematosis. Pero estos que se ven como más rechonchitos, ese, ¿cierto? O ese, miren, son neumocitos de tipo 2. Es una aberración pedir a un estudiante de primero que reconozca entre un neumocito tipo 1 y un neumocito tipo 2. Me basta con que me digan que esto es un alvéolo y que aquí hay neumocitos, ¿ya? Que pueden ser 1 o 2. Pero ya más o menos le expliqué cómo se identifican, pero no es tan fácil como lo ven en el laboratorio, por eso se los digo. La foto está hecha para que sea fácil. Pero si ustedes se dan cuenta, el vaso sanguíneo está acá, ¿lo ven? Ahí va la sangre. Entonces aquí es donde está ocurriendo el intercambio. Pues aquí llega el oxígeno y el oxígeno se tiene que meter acá adentro. Entonces atraviesa la célula completa y la membrana plasmática de esta. Y este espacio que está aquí es el intersticio pulmonar. Intersticio. ¿Sí?
Esto es lo que se inflama cuando hay neumonía intersticial. Por ejemplo, cuando los niños tienen virus sincicial respiratorio, ese afecta precisamente esta región. Entonces, cuando se afecta esta región, se abre, se hincha esto, y es como que esto se me hiciera así. Y se hace muy difícil poder respirar, porque se me están engrosando las paredes de los alveolos. Profe, ¿el intersticio es eso que se ve en blanco? O sea, como... No, el intersticio es todo lo que hay entre medio. Este es el epitelio, aquí está el epitelio, este es el intersticio. Ah, ya. Incluye los vasos sanguíneos. Y al inflamarse, profe, el alveolo se vuelve más pequeño. El alveolo sigue siendo igual. Lo que pasa es que el vaso sanguíneo se separa porque se llena de células entre medio. Se separa del alveolo. Y mientras más distancia haya, más gruesa es la pared. Y acuérdense que ayer vimos que el grosor determinaba la hematosis. ¿Se acuerdan o no? Sí. Exactamente, eso es lo que pasa. Ahora, cuando yo les dije ayer que había un foco atelectásico, ¿se acuerdan? Cuando esto se colapsaba, es que estos se cierran. Y se ven algo así como esto. Aplastados. Eso parece una zona atelectásica, está aplastada, cerrada. ¿Sí? Y en algunos casos, cuando los pacientes son fumadores crónicos, como muchos de ustedes, ¿sí? Esto se rompe y se me fusiona este con este. A eso se le llama enfisema. ¿Ven? A ver que más o menos lo imagino. Ya. Aquí más monos de los neumocitos, no voy a decir mucho. Aquí está la unidad respiratoria terminal que ya habíamos conversado, formada por estas estructuras. O sea, asuman y por favor entiéndanlo. Una pregunta de su prueba es esto. Les voy a preguntar, ¿qué componente pertenece a la unidad respiratoria terminal? Y te voy a poner 4 alternativas. Y una de esas, por supuesto, no es. Entonces, por favor, o sea, apréndaselo ya. No es tan difícil. Listo. Ahora nos vemos acá. Ustedes saben que aquí está el intercambio. Esto ya lo hablamos en fisiología, así que no voy a decir mucho, pero imagínense que todo este sistema entonces, cada saquito alveolar está irrigado por múltiples vasos sanguíneos, arteriales y venosos que van a traer la sangre para la oxigenación y sacar el CO2 que está almacenado en el interior. Listo. Hagamos una pausa entonces, antes de que cambiemos de unidad. Si Gabriel, si baja, ¿va a bajar Nacho o alguno de ustedes?